Hola a todos, feliz día. Me alegro de poderme conectar nuevamente por este medio y la cápsula anterior les dije de que faltaban dos cápsulas más. Una que se iba a tratar en cuanto al tu don espiritual y la siguiente era acerca de ahora la familia, tienes una nueva familia, la iglesia local. Pero pensé mejor las cosas y se me ocurre que quisiera escuchar si alguien tiene algún tema del cual quisiera que habláramos. Me gustaría saberlo para poder incluirlo y tomar así ese que sea la última cápsula por el momento. Sabemos de que, la Biblia es tan profunda y hay tantos temas que no nos alcanzaría todo el tiempo. Aún hay un versículo en la Biblia que dice que si se escribiera todas las cosas que Jesús hizo, ni todos los libros del mundo alcanzarían para decirlo. Y así es, el caminar cristiano es siempre hay algo nuevo que aprender y por eso es importante ser parte de una iglesia local y reunirse constantemente. Así es de que les dejo con esta invitación. Me gustaría escuchar si alguien tiene algún tema del cual quisiera que habláramos y entonces ese será nuestra cápsula número 10. Mientras vamos entonces a recordar de que los temas que hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué significa acepté a Jesucristo y ahora qué? El Cristo ahora vive en ti por medio de tu Espíritu Santo. Conociendo a la persona de Jesucristo es importante porque el enemigo que debemos de enfrentar nos va a querer engañar, pero sabemos de que cuando pecamos el Señor es nuestro abogado y Él, si confesamos nuestros pecados, nos perdona, pecado y restauración. Luego hablamos acerca de la importancia de la palabra de Dios, enraizarnos, memorizarla, tenerla presente para poder soportar cualquier tentación, cualquier dificultad que experimentemos en la vida. La importancia de orar, de que nuestra relación personal con Cristo florezca, ¿verdad? El testimonio de tu vida. Somos embajadores de Jesucristo aquí en la tierra. Y bueno, ahora como decía, vamos a hablar acerca de qué significa esta nueva familia espiritual, tu iglesia local. Les invito a que tomemos un momento para orar y dar gracias al Señor. Señor Jesús, gracias nuevamente por el privilegio, Señor, de ser llamados tus hijos, de poder conocerte un poquito más, de saber cómo tú quieres que seamos, Señor, tus embajadores en esta tierra, te representemos y, Señor, animarnos a que aún en medio de nuestras dificultades, de nuestras limitaciones, Señor, tú nos impulsas a ser cada día mejores y reflejar tu luz a este mundo tan necesitado. Muchas gracias porque nos has puesto, Señor, nuevamente como luz a las naciones y ese es un gran privilegio que servirte, conocerte, adorarte, Señor. Hay muchas personas que no tienen la libertad que nosotros tenemos y por eso te agradecemos. Y te rogamos que nos ayudes a poder comprender más cómo tú quieres que seamos para cada día, Señor, ser mejores conforme a tu imagen y semejanza. Ahora que vamos a estudiar acerca de la iglesia local, te rogamos de que nos ayudes a poder, Señor, encontrar ese lugar, esa iglesia donde vamos a involucrarnos si es que no tenemos una iglesia aún, donde vamos a servir, donde vamos a crecer unos con otros, a animarnos unos con otros, a aprender de tu palabra, Señor, y a servir a otros, a invitar a otros también. Queremos que, Señor, tú nos ayudes a poder unir nuestros esfuerzos a la iglesia local y llevar a cabo tu obra de comunicar el evangelio a toda criatura. Gracias nuevamente. Recibe toda la honra y toda la gloria porque eres el único que la merece. Amén. Muy bien, entonces, como decía, esta cápsula vamos a hablar acerca de la iglesia local. Y el Salmo 122.1 dice, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor.
Hasta este punto hemos hablado de tu involucramiento individual para madurar en tu caminar cristiano. Sin embargo, la vida cristiana no es un asunto para vivir en solitario, sino también en unidad con otros creyentes, y precisamente la iglesia local es esa comunidad donde seguiremos siendo moldeados conforme a la imagen de Cristo. Fíjense que en el Nuevo Testamento la palabra iglesia tiene dos significados. Por un lado, la palabra iglesia significa señala a todos los creyentes de Cristo de todos los tiempos y de cualquier lugar. Dice Mateo 16:18: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. En otro sentido, la palabra iglesia también señala a un grupo de creyentes de un lugar en particular. Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Entonces, ¿verdad? Conforme la plática que se esté llevando a cabo, nosotros podemos identificar si la iglesia se está refiriendo a un grupo local de creyentes o si se está refiriendo a la iglesia en general de Cristo a través de los tiempos y a través de todos los lugares. También Primera de Tesalonicenses 1:1 dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Es la manera de saludar en aquellos tiempos bíblicos. Era una carta que Pablo estaba enviando a esta iglesia local, y este es su saludo general para el grupo de hermanos que iban a escuchar este mensaje. Bueno, entonces Jesús es quien instituyó a la iglesia local y se refirió a ella y usando la imagen del cuerpo humano, donde Jesús es la cabeza y los diferentes miembros que componen el cuerpo somos nosotros, quienes nos identificamos como cristianos. Cada uno de nosotros cumplimos una función y nadie es más importante que otro. Yo me he fracturado mi uña del dedo gordo y cómo me ha hecho falta. También me he fracturado mi tobillo del pie derecho y cómo me he dado cuenta que hace falta. También he tenido, a veces hubo un tiempecito como que el azúcar quizás, yo no sé, tenía en la mañana me costaba que mis ojos se vieran claramente. Y lo que quiero decir es de que hasta que uno tiene necesidad de una parte de su cuerpo, por muy insignificante que parezca, se da cuenta de lo importante que es. Y así somos cada uno de nosotros en la iglesia. Cada uno de nosotros los cristianos tenemos una parte importante en el trabajo, en el desarrollo de la iglesia local. Y quiero leer este pasaje en Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16, que lo dicen más claramente aún. Dice así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena, que es conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien,
al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Imagínense, nosotros tenemos, ¿verdad? Cabeza, tronco y extremidades. Y cada área de cada parte de estas tres áreas tiene funciones, partes muy importantes que sin ellas verdaderamente sería difícil nuestra vida. Entonces Cristo es la cabeza en la iglesia, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien presente, que es Cristo la cabeza de la iglesia y nosotros somos sus miembros. Nuevamente, pareciera que una uña no fuera importante en nuestro cuerpo, pero le aseguro que si alguien ha tenido o tiene algún accidente con ella y se la lastima y no puede usar, es que no es la uña, sino que es el dedo en realidad que duele, y hasta hacer un poquito de presión como cuesta, y yo me la apachurré cerrando una puerta. Me duró como 2 semanas para que se me pasara, porque la uña se me cayó, entonces yo creo que fue más tiempo, pero el dolor en sí fueron como 2 semanas que no podía usar mi dedo correctamente. Y entonces, como digo, cuando algo nos hace falta de nuestro cuerpo, que alguna función no camina correctamente, uno se da cuenta de la importancia de uno de los dedos de la mano. Si no tuviéramos pestañas, sería un montón de basura nos caería en los ojos. Si no tuviéramos dedos, ¿verdad? Podríamos perder hasta el equilibrio fácilmente. Y hay cosas que uno a veces no piensa de que son importantes, pero verdaderamente que cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. Entonces, igual nosotros como cristianos debemos uh, de desarrollar nuestro talento. Dios nos ha dado un talento, una capacidad a cada uno de nosotros, pero nosotros debemos de saber qué es eso, buscar cuál es el talento con el que hemos sido dotados y ponerlo en práctica. También, entonces, ya que vimos que la iglesia es compuesta de diferentes partes y que nadie es más importante que otro, todos somos indispensables. Ahora quiero decir que en la iglesia es un lugar donde vamos a adorar a Dios, a servir a unos a otros, a amarnos unos a otros, pero también a servir fuera de nuestro entorno de la iglesia, a ser embajadores, representar a Jesucristo. Vamos a aprender a la iglesia cómo representarlo mejor. Hebreos 10, 24 y 25 dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Hechos 2, 42 al 47 dice así: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces vemos de que aquí hay compañerismo, hay amor, hay tolerancia, hay servicio unos a los otros,
hay tiempos de oración, de enseñanza, de cantar alabanzas a Dios, de ir a visitar y apoyarse unos con otros. Bueno, era verdaderamente un deleite, ¿verdad? Es un deleite poder ser parte de una iglesia local, donde entonces podemos nuevamente, nos llamamos hermanos porque somos hermanos. Cristo es el hermano, podríamos imaginarnos que Cristo es el hermano mayor y todos nosotros somos sus hermanos menores. Y entonces la iglesia es una extensión de una familia espiritual. Y déjenme decirle que no hay nada que la reemplace verdaderamente. Uno llega a tener nuevos amigos y llega a estimarse como una familia verdadera. Como digo, no es la iglesia es para aprender unos a los otros, a cuidarnos unos a los otros, a servir unos a otros, aprender de Dios, alabar a Dios y compartir el amor con el que el Señor nos ha equipado, servirnos, ¿verdad? Unos a otros. Este compañerismo cristiano está basado en el hecho de que como seguidores de Cristo hemos sido pecadores librados de la muerte eterna y perdonados por la fe en el sacrificio de Jesús. Aún así, somos cortos de ser llamados cristianos sin mancha, por lo cual no debemos olvidar que una iglesia es el lugar donde llegamos enfermos a querer ser sanados por Dios. Sí, por eso es de que hacemos uso también de la tolerancia, de la paciencia unos con otros y de animarnos unos a otros. La iglesia es un hospital espiritual donde llegamos algunos críticos, ¿verdad? Ya casi para morirnos, otros de urgencia, otros que pueden esperar en la sala, pueden estar un poquito en la sala de espera, pero todos estamos necesitados de la mano de Dios. Así es que no olvidemos esto. La iglesia no es un lugar donde vamos, ya hemos sido, ya el Señor ha hecho la obra completa en nosotros y entonces vamos a adorar a Dios nada más. Hemos sido transformados a la imagen que el Señor tenía para nosotros y vamos a dar, ¿cómo se llama? Ya terminó el trabajo que Él iba a hacer en nosotros. No, ese trabajo va a terminar hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Y entonces, mientras estamos en la tierra, somos proyectos en construcción. Así es de que tengámoslo presente y sigámonos esforzando por no dejar de congregarnos para ser de bendición a nuestra comunidad local. Hermanos, esto era lo que quería compartir en esta hora con ustedes y animarlos a que vengan y sean parte de una iglesia local, de la iglesia local de Long Beach. Si no tiene alguna iglesia donde usted se congrega todavía, nosotros estamos contentos de que venga y cuando podamos reunirnos en persona se una con nosotros. Pero si usted ya tiene una iglesia donde se congrega, le animo a que usted siga adelante ahí, que siga esforzándose por llevar bendición de Dios, aprendiendo de Jesucristo y llevando a cabo la gran comisión, ¿verdad? Y nuevamente, pues sirviendo al Señor en todo lo que sea posible. Agradezco su atención hasta aquí y espero entonces recibir algún comentario para poder trabajar, si es su deseo, en una última, en una próxima cápsula, ¿verdad? Para el nuevo creyente. Si no, me alegro de haber podido compartir con ustedes
Estos devocionales han sido de mucha bendición personalmente. Me han ayudado a pensar en lo que el Señor ha hecho en mí, lo que sigue haciendo, animándome a seguir esforzándome y bueno, a seguir creyendo que Él tiene el control y que pronto vamos a podernos reunir personalmente para seguir aprendiendo, alabando, animándonos a crecer en el amor de Cristo. Oremos, les invito y demos gracias al Señor. Señor, gracias nuevamente por la oportunidad de estar reunidos, de haber, Señor, cumplido con este proyecto para nuevos creyentes. Gracias porque tu Espíritu, Señor, está en nosotros. Ya no estamos más solos, ya no estamos sin dirección, ya no estamos, Señor, sin a la deriva, sino que tú eres, Señor, el que ha venido a vivir en nuestros corazones y el que nos ayuda, nos anima, nos esfuerza, Señor, nos infunde valor para continuar. Y Señor, no solamente nos infunde valor, pero también nos has equipado para poder, Señor, resistir al enemigo de nuestras almas, y nos ayuda, Señor, a través de la comunidad de la iglesia local para seguir, Señor, esforzándonos y creciendo más en el conocimiento tuyo. Muchas gracias, muchas gracias, porque hasta aquí nos has ayudado y nos has bendecido, nos has cuidado, nos has proveído todo lo que necesitamos. Te rogamos, Señor, de que tu palabra more en nuestras mentes y corazones y que podamos compartirlo con aquellos que aún no te conocen, que aún no tienen el gozo, el privilegio, Señor, de tener una relación personal contigo. Gracias porque nos has llamado tus hijos y porque, Señor, sabemos de que seguiremos la obra que tú has comenzado, Señor, no se ha terminado en nosotros, sino que terminará hasta el día de Cristo, o ya sea que tú vengas o que nosotros vayamos, Señor, a tu encuentro. Así es de que te damos las gracias infinitas por tu amor y misericordia. Ayúdanos pues a seguirte fiel a ti y a escuchar tu voz guiándonos a través de esta vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén. Así es de que el Señor les bendiga, hermanos. Ha sido un gozo compartir con ustedes y seguimos en comunicación. Bye bye.